Mi nombre es Miguel Santamaría y hasta hace muy poco, nadie en Blue Peak Technologies sabía quién era realmente. Tenía 40 años, 14 de ellos entregados por completo a esa empresa de software mediano en Austin, Texas. Llegaba a las 6:30 de la mañana, cuando todavía olía a café recién hecho y a silencio, y me iba cuando el edificio ya estaba vacío y las luces de emergencia parpadeaban como ojos cansados. Fui el que diseñó los flujos de trabajo que nadie veía, el que negociaba con proveedores a medianoche para que no se cayera un release, el que se sentaba con un programador desanimado a las 11 de la noche para explicarle que su código no era una mierda, que solo necesitaba un poco más de cariño. Construí, literalmente, cada proceso que permitió que una startup de 10 personas se convirtiera en una compañía de más de 200 empleados y $30 millones anuales en ingresos. Y todo eso lo hice siendo, en teoría, nadie. Porque si hubiera querido, nunca habría tenido que trabajar un solo día en mi vida. Soy el hijo único de Ricardo Santamaría, el hombre cuyo nombre aparece en la lista Forbes cada año entre los 50 más ricos de América Latina y cuya holding mueve más dinero antes del desayuno que el PIB de algunos países centroamericanos. Cuando terminé mi MBA en Stanford en 2011, mi padre me ofreció la vicepresidencia ejecutiva de Santamaría Capital. Rechacé la oferta, corté cualquier apoyo económico familiar y me juré que nadie volvería a pronunciar mi apellido completo en un entorno laboral. Quería saber si valía algo sin él. Durante 14 años lo conseguí. En Blue Peak era simplemente Miguel, el de operaciones. El que llegaba en camioneta pick-up del 2012, el que comía tacos de la camioneta de la esquina con los desarrolladores, el que defendía a capa y espada que ningún bono se repartiera solo entre ejecutivos si los de abajo no veían ni un centavo extra. Nadie sospechó jamás. Hasta que llegó Roberto Sterling. Lo contrataron en enero de 2025. 48 años, traje gris perla, sonrisa que parecía tallada con bisturí y un currículum lleno de reestructuraciones agresivas que, traducido al lenguaje real, significaba despidos masivos y destrucción de cultura corporativa a cambio de un par de trimestres bonitos en el reporte financiero. Desde la primera reunión supe que íbamos a chocar. Yo hablaba de retención de talento, de clientes que llevaban 10 años con nosotros porque confiaban en las personas, no solo en el software. Él hablaba del coste por empleado y de eliminar grasa. Para él, yo era la grasa más grande de todas. Los siguientes meses fueron una masacre lenta. Despidió a Laura, la jefa de QA que llevaba 12 años en la empresa y que había detectado el bug que nos salvó de perder a nuestro cliente más grande en 2019. Despidió a Ramón, el sysadmin que conocía cada servidor como si fueran sus hijos. Despidió a 27 personas en una sola semana de abril, algunos con correo de "tu acceso ha sido revocado" mientras estaban de vacaciones. Yo peleé cada decisión, presenté reportes, proyecciones, estudios de caso. Sterling me miraba como quien mira a un niño haciendo un dibujo con crayones. El viernes 27 de junio de 2025, 3 días antes del 4 de julio, me llamó a su oficina a las 6 de la tarde. No me ofreció asiento. Miguel, tu puesto ha sido eliminado. Limpia tu escritorio antes de las 7. 30 segundos. 14 años resumidos en 30 segundos. Salí del edificio con una caja de cartón en las manos, una planta que había cuidado desde 2013, una foto de mi equipo en la conferencia de 2018, un par de audífonos rotos y un montón de recuerdos que ya no cabían en ningún lado. No grité. No lloré. Sentí algo mucho más peligroso, una calma absoluta, de esas que aparecen justo antes de que todo se incendie. Esa misma noche marqué el número que no había marcado en 14 años. ¿Miguel? La voz de mi padre sonó exactamente igual que siempre, grave, tranquila, como si el tiempo no hubiera pasado. No es una llamada de cortesía, papá. Le conté todo. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, solo preguntó, ¿qué necesitas? Acceso total a los fondos de Santamaría Holdings. Y que nadie sepa que soy yo hasta que yo quiera. Considéralo hecho, mijo. Hace 14 años fueron más que suficientes para demostrar lo que querías demostrar. El lunes, 8 de julio, mientras Sterling seguramente brindaba con champaña pensando que se había librado del último dinosaurio, yo estaba en el piso 47 de Santamaría Holdings en Manhattan, rodeado de los mejores abogados corporativos y traders que el dinero puede comprar.
El plan era sencillo en teoría y brutal en ejecución: adquirir el control de Blue Peak sin que nadie se diera cuenta de quién estaba detrás. Blue Peak cotizaba en el Nasdaq, pero era una small cap con muy poca liquidez. Eso jugaba a nuestro favor. Durante las siguientes 6 semanas movimos dinero a través de 12 vehículos de inversión distintos: fondos de pensiones chilenos, trusts familiares en las Islas Caimán, un family office suizo, un par de SPV en Delaware. Cada compra por debajo del 5% para no disparar la obligación de disclosure. Fue como armar un rompecabezas de varios miles de millones de dólares en completo silencio. El 15 de julio ya teníamos 15%. El 31 de julio, 28%. El 18 de agosto, a las 4:17 de la mañana hora de Nueva York, la última transacción nos llevó al 40,1%. Éramos, de facto, los dueños de la empresa que me había echado a la calle con una caja de cartón. Mientras tanto, desde la distancia, veía cómo Sterling cavaba su propia tumba. Sin mi equipo operativo los proyectos se retrasaban semanas. TechFlow Industries, cliente desde 2014, canceló un contrato de 7 cifras. Media, otro de los grandes, puso su renovación en revisión estratégica. 3 vicepresidentes renunciaron en 15 días. Glassdoor parecía un cementerio de reseñas de una estrella. Y Sterling, en su burbuja, seguía mandando newsletters internas hablando de excelentes resultados preliminares. Yo, por mi parte, no estaba ocioso. Mantuve contacto con Sara Herrera, mi exasistente de toda la vida, que ahora lloraba por teléfono contándome cómo obligaban a los desarrolladores a trabajar 70 horas semanales. Con Marco Torres, jefe de ventas, que me enviaba capturas de pantalla de clientes furiosos. Con Jennifer Vázquez, la CFO, la única ejecutiva senior que Sterling respetaba porque le hacía los números bonitos. Todos me preguntaban lo mismo: Miguel, ¿qué hacemos? Documenten todo, les respondía. Pronto. El 5 de agosto Sterling convocó una junta extraordinaria de accionistas para el 20 de agosto. Quería aprobación para despedir otro 25% de la plantilla y vender 2 divisiones enteras. La notificación me llegó por triplicado, porque técnicamente yo era el accionista mayoritario. Sonreí tanto que me dolió la cara. Los días previos fueron una sinfonía de preparación. Revisé cada contrato perdido, cada mail incriminatorio, cada número que Sterling había maquillado. Mi equipo legal preparó un dossier de más de 300 páginas que incluía violaciones de SLA, demandas laborales en curso y evidencia de que había inflado ingresos reconociendo revenue de proyectos que nunca se entregarían. El 19 de agosto por la noche me probé el traje, Armani azul medianoche, hecho a medida en Milano. Me miré al espejo y por primera vez en mucho tiempo, me reconocí. El 20 de agosto de 2025 amaneció abrasador en Austin. Llegué al edificio de Blue Peak a las 9:27 de la mañana. El auditorio estaba lleno: accionistas, empleados que Sterling había obligado a asistir, para celebrar los logros, caras conocidas que me miraban como si vieran un fantasma. Sara en la tercera fila, con ojeras hasta el suelo. Marco al fondo, con los brazos cruzados. Jennifer en primera fila, pálida. Me senté en la quinta fila, lado izquierdo. Maletín de cuero café en las piernas. El mismo maletín de siempre, pero esta vez no llevaba reportes operativos. Sterling subió al escenario a las 10 en punto. Sonrisa de tiburón, PowerPoint lleno de gráficos verdes. Habló de transformación histórica, de reducción del 30% en costos operativos, de cómo había eliminado redundancias humanas. Cuando dijo que la antigua cultura de familia corporativa era poco profesional, escuché jadeos en la sala. 20 minutos después llegó al gran final: por lo tanto, solicito su aprobación para la fase 2. Reducción adicional del 25% de la fuerza laboral y... Levanté la mano. Me puse de pie. Caminé despacio hasta el micrófono del pasillo central. El silencio fue tan denso que se podía cortar. Disculpe, dije, y mi voz sonó tranquila, casi amable. Tengo algunas observaciones que hacer. Sterling me reconoció y su rostro pasó del desconcierto a la irritación en medio segundo. Miguel Santamaría, esta reunión es solo para accionistas cualificados. Precisamente por eso estoy hablando, respondí. Resulta que represento el 40,1% del capital de Blue Peak Technologies.
Saqué los documentos del maletín y los sostuve en alto. El auditorio estalló en murmullos. Sterling se quedó con la boca entreabierta. Durante la siguiente hora y media desmonté su presentación número por número. Mostré clientes perdidos, proyectos cancelados, la rotación del 340%, los costos ocultos de sus ahorros. Cuando Jennifer Vázquez se puso de pie y confirmó que todos mis datos eran ciertos y que Sterling le había prohibido incluirlos, el ambiente se volvió eléctrico. Entonces llegó el momento que había esperado 14 años para poder decir en voz alta: «Señor Sterling, me despediste pensando que eras el depredador y yo la presa. Te equivocaste de presa». Y revelé quién era mi padre. ¿Quién era Santa María Holdings? Que el hombre al que había echado con una caja de cartón era ahora el dueño de la empresa que pretendía destruir. Solicité votación inmediata de no confianza. Fue unánime. Hasta los 2 directores que habían apoyado a Sterling levantaron la mano. Lo escoltaron fuera del edificio antes del almuerzo. Me ofrecieron el puesto de CEO allí mismo. Lo rechacé. No vine a sentarme en esa silla, dije. Vine a devolverle la empresa a la gente que la construyó de verdad. Nombré a Jennifer Vázquez CEO interina. A Sara Herrera la ascendimos a VP de operaciones esa misma semana. A Marco le dimos carta blanca para recuperar clientes. Empezamos a llamar uno por uno a todos los que Sterling había despedido para ofrecerles volver, con aumento y disculpa por escrito. Hoy, diciembre de 2025, Blue Peak vuelve a crecer. Los clientes que se habían ido están regresando. Glassdoor volvió a tener 5 estrellas. Y yo sigo siendo accionista mayoritario, pero no tengo oficina fija. A veces paso por Austin. Me siento en la cocina con los desarrolladores y como tacos de la misma camioneta de siempre. Roberto Sterling, según las últimas noticias del sector, no ha conseguido ni una entrevista de trabajo decente desde agosto. Su nombre aparece ahora en listas negras informales que circulan entre headhunters. Líder tóxico. Destruye valor a largo plazo. Yo no siento odio. Ni siquiera satisfacción completa. Solo una paz extraña. Como cuando terminas de armar un rompecabezas gigantesco y ves que la imagen final es exactamente la que imaginaste 14 años atrás, cuando decidí que quería ganarme mi lugar en el mundo sin que nadie me regalara nada. Al final, Sterling me hizo el mayor favor de mi vida, me obligó a dejar de esconderme. Y ahora, por primera vez, puedo firmar con mi nombre completo sin avergonzarme de él. Miguel Santamaría. Dueño silencioso de lo que ayudé a construir con estas manos. Mucho antes de que el dinero de mi padre entrara en escena.